Estaba leyendo un poquito Romanos. Cuando usted tenga Romanos, dice amén. Vamos a leer un verso. Romanos capítulo 1, dice versículo 16: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es potencia de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en él, es decir, en el evangelio, la justicia de Dios, ¿cómo dice la Biblia ahí? Se revela. Esta versión dice se descubre. El revelar o descubrir es la palabra apocalipto, es en el griego, que es descubrir, revelar o manifestar. En el evangelio, porque en el evangelio la justicia de Dios se descubre de fe y para fe, como está escrito: mas el justo vivirá por la fe. Amén. Siéntense, amados, que están de pie. Estaba leyendo un poquito y quiero hablar esta noche un poquito sobre el evangelio, vivir el evangelio. Y me gustó la frase: en el evangelio. Todas las religiones, todo movimiento que surge para acercarse supuestamente a Dios, llámele religión, llámele filosofía, llámele como quiera llamarle, tiene como finalidad alcanzar lo de Dios, saber cómo llegar dentro del ser humano, dentro del corazón del ser humano, dentro del espíritu del ser humano. Hay una fuerza o una tendencia, por supuesto, no en todos, pero en la mayoría, que los impulsa a alcanzar lo de Dios, conocer de Dios. Por eso es que en el mundo hay miles, millones de religiones, y todas se enfocan en la búsqueda de lo espiritual, en la búsqueda de lo que es de Dios. La Biblia dice, fíjese usted que en el mismo libro de Romanos dice: por cuanto todos pecaron, no alcanzan la gloria de Dios. Alcanzar la gloria de Dios es algo que Dios puso dentro del ser humano desde que lo creó. Cuando Dios formó al hombre, cuando Dios determinó hacer al ser humano, también puso dentro de su espíritu el impulso o la necesidad de alcanzar lo divino, de alcanzar, e incluso es la voluntad de Dios que el hombre alcance la gloria de Dios, que el hombre alcance la gloria, es decir, conocer lo que es Dios, lo que sacia y satisface completamente la esencia del ser humano. Por eso es que las religiones crecen y por eso es que usted ve, por ejemplo, a todo mundo buscando lo espiritual, unos a su manera, unos siguiendo tal vez una línea de pensamiento, otros y vamos a pensar en la cantidad de religiones que hay en el mundo, que hay
Decía un pensador, si algo nunca va a fracasar en la vida es la religión. Porque todo mundo tiene ese impulso de acercarse a lo divino. Ese impulso es el que nos trae a nosotros también a este lugar, a acercarnos a lo divino. Pero cada religión, cada pensamiento religioso tiene sus fundamentos y tiene sus exigencias, y ellos creen encontrar o entender cuál es el camino para alcanzar lo eterno. Quizás la nación más bendecida por eso, porque una nación que no caminó a ciegas. Ustedes ven, por ejemplo, civilizaciones que hicieron sacrificios humanos para querer alcanzar lo espiritual. Usted que lee la historia o que sabe un poquito de la historia, sabe que hubieron líneas de pensamiento donde se ofrecían sacrificios humanos para agradar, entre comillas, a Dios. Sin embargo, en la historia misma, el hombre empezó a tratar de encontrar cómo acercarse a Dios. Dios en su misericordia le da a Israel, no a Israel, sino a Abraham específicamente, le da la dicha de poder ser el originador de las tres religiones, llamémosle religiones mayoritarias en el mundo. Abraham se dio cuenta que no habían muchos dioses, sino que había un solo Dios. En la época en que él vivió, la idea era que habían muchos dioses, pero Abraham descubre, como dice el texto aquí, que por la fe se descubre, que por la fe se revela la existencia de un solo Dios. Hay una historia que cuentan los judíos, que están en sus libros, donde el papá de Abraham tenía muchos ídolos, un cuarto lleno de ídolos. Usted sabe que hasta el día de hoy todavía hay culturas que tienen muchos dioses, como la India. Ellos creen que el mono es Dios, que el cocodrilo es Dios, que la vaca es Dios, y veneran, como los griegos, los dioses. Y entonces dice la historia que Abraham le quería dar un mensaje a su papá Taré, y entró un día donde estaban todos los ídolos y agarró una especie de garrote, un bate, y los quebró todos, excepto al más grande, y puso el bate en las manos del ídolo más grande. Entonces, cuando Taré entra a su tiempo devocional ahí y observa todos sus ídolos destrozados, llama a Abraham y le dice: ¿por qué hiciste eso? Y Abraham le dice: yo no fui, fue él el que tiene el bate en la mano. Y entonces Taré le dijo: ¿estás loco? Ese no se mueve, él no puede hacer eso. Entonces Abraham le dijo: exactamente, padre, si no se puede mover, ¿cómo tú puedes creer en él? Y entonces en las historias de los judíos, por supuesto son historias que están no en la Biblia, sino en los libros hebreos. El problema era con Abraham, porque él creía en un solo Dios, y su pueblo, su familia, eran idólatras, politeístas. Y entonces Dios, usted ve, por ejemplo, en el capítulo 12 de Génesis, cuando Dios le dice: sal de tu tierra y de tu parentela. Y comienza una relación entre el Dios verdadero y Abraham. Por eso es que cuando
cuando nosotros vamos a la historia, vemos que la raíz de nuestra fe, porque Abraham es padre de todos los israelitas, Abraham es el padre de todos los cristianos, y asústese, también es el padre de todos los musulmanes. Las tres religiones más fuertes que creen en un solo Dios vienen de la raíz de Abraham. Pero entonces usted ve cómo Dios le empezó a revelar a Abraham cómo relacionarse con Dios, con el Dios único, con el Dios verdadero. Y surge la nación israelita, esa nación que en la historia quizás tuvieron la experiencia colosal, maravillosa de estar en el Sinaí frente a la revelación de Dios. Y Dios les da la ley, y Dios les da el conocimiento, y esa nación fue bendecida porque si Dios no se revela, ¿quién lo encuentra? Si Dios no toma la iniciativa, ¿quién puede entender y encontrar lo de Dios? La misericordia divina es tan grande que Él se reveló y se manifestó a Israel y les dio conocimiento, les dio información, les dio luz. ¿Cómo alcanzar lo divino? Porque la meta del hombre, escúcheme bien, la meta del hombre realmente no es vivir para siempre. Porque si la meta fuera vivir para siempre, se aburriría uno, hermano. De vivir, pasan milenios y milenios y milenios y lo mismo. Por ejemplo, supóngase que viviéramos para siempre aquí en la tierra. Y cada vez la tierra dando vuelta al sol y al sol. Tal vez los primeros 1000 años, tal vez los disfrutamos. Pero ya para la segunda vuelta ya está otra vez lo mismo, pues. Entonces la meta no es vivir para siempre, sino la meta es alcanzar la gloria de Dios, que es muy diferente. Es experimentar a Dios. Es como de alguna manera adentrarnos dentro de Dios. La gloria de Dios, hermano, es algo que se ambiciona. Y se ambiciona tanto que usted va a encontrar en la Biblia, por ejemplo, a Elel, que lo asocian con el Luzbel, que él quería ascender a lo alto. Él quería ser semejante al Altísimo. O sea que piense conmigo, cuando este ser fue creado, tenía de todos, había tamboriles, había alegría, había de todo. Dice que se vestía de piedras preciosas, caminaba sobre las piedras de fuego. Su creación fue algo fantástico. Sin embargo, había dentro de él el deseo de algo más. Y es que Dios puso dentro de su creación, fíjese que esto es lo que quiero, como lo que quiero partir. Dios puso dentro de su creación el deseo de llegar a Dios. Es como que Dios creó y dijo, bueno, voy a crear. Y Dios ha creado, hermano, infinidad de seres. Y Dios puso dentro de esos seres el deseo de llegar a alcanzar a Dios. Y Dios se esconde. Fíjese usted, es algo de los misterios de la Biblia, porque es como que Dios pone sed pero esconde el agua. Y entonces si tiene sed, venga, ¿verdad? Ahora si no tiene sed, pues no venga. Eso Jesús lo dijo, ¿no? Y ese intento del ser humano
de alcanzar a Dios, de repente Israel recibe la ley. Y se dan cuenta que para alcanzar lo divino, para alcanzarlo, la meta esa de la gloria de Dios, tienen que cumplir, tienen que llevar un estilo de vida donde la justicia divina quede satisfecha. Y de repente aparece en el conocimiento de Israel el mensaje de ser santos porque yo soy santo. E Israel empieza a llevar un estilo de vida guiado, dice Romanos, por la ley, instruido por la ley. Y esa gente se empezó a esforzar. Por ejemplo, diría yo que uno de los abanderados fue Saulo. Saulo era fariseo de fariseos. En cuanto a la ley, era irreprensible. Quiere decir que el hombre llevaba un estilo de vida fantástico. Sí, Saulo, para aquel día, que en cuanto a la ley era irreprensible, es que cumplía con todos los requisitos que la ley pedía. Él trataba de ajustar su vida a los requisitos de la ley. Y en esa enseñanza, en ese desarrollo, dice la Biblia que ellos buscaban la gloria de Dios, alcanzarlo de Dios, tenerlo de Dios. Porque si algo, déjeme hacer un paréntesis aquí, si algo es fantástico en la vida, es experimentar lo de Dios. Por ejemplo, usted y yo podemos experimentar su presencia, pero también podemos experimentar su revelación, pero también podemos experimentar su poder, pero también podemos experimentar su amor. Podemos experimentar lo que Él es. Una cosa es, por ejemplo, saber de Dios. Otra cosa es experimentar lo de Dios. Mira, por ejemplo, el profeta Jeremías dice: cuando tus palabras se presentaban, dice, eran el deleite de mi vida, porque se me llamaba por tu nombre. Así que cuando Jeremías hablaba de parte de Dios y la voz, las palabras de Dios estaban en la boca de Jeremías, la gente no decía: oh, es Jeremías, decían: es Dios hablando. Se le llamaba por su nombre, experimentar lo de Dios. El mismo apóstol Pablo dijo: ya que buscáis una prueba del Cristo que habla en mí. Es decir, Pablo en algunos momentos de su ministerio, él dice: yo voy con revelación, con profecía, con conocimiento. Pero en esencia, Pablo dice: el que está hablando no soy yo, el que está hablando es Cristo. Y por eso es tan deleitoso escuchar cuando Cristo habla a través de alguna persona. Porque es lo divino. Es decir, estaba hablando con un hermano, un pastor, y me contaba él una de sus experiencias. Estando en oración, el Señor le dijo: mi deseo es asignarles a ustedes y hacerles partícipes de mi reino. Pero el problema que tengo con ustedes, le dijo a ese pastor, es que ustedes se roban mi gloria. Que cuando les hago partícipe de algo así, por ejemplo, usted ve que el apóstol Pablo cuando en el libro de Corintios capítulo 12, él dice: me voy a envanecer, me voy a volver carnal, y voy a hablar de las visiones y las revelaciones, y voy a hablar de un hombre que no sé si en el cuerpo, fuera del cuerpo, fue hasta el paraíso, al tercer cielo. Pero entonces Pablo dice: pero para que la excelencia de las revelaciones no me enalteciese sobremanera,
Porque ese es el problema cuando uno experimenta lo divino, que uno cree que es uno. Por ejemplo, si Dios aquí no hay nadie, por supuesto, pero si Dios, por ejemplo, bueno, lo he visto en algunos casos, Dios usa a alguien en milagros, hermano, y yo lo he visto, y ¿qué sentiste? ¿Y qué pasó cuando te puse la mano? Y entonces como que el que hace los milagros es Dios. Pero como que somos dados a querer jalar algo para nuestro molino. Diga, no, es que es Dios, pero yo puse la mano. Es como que el burrito dijera, los aplausos son para Cristo, pero yo lo voy cargando, pues, ¿verdad? Entonces algo me debe caer a mí, dijo el burrito cuando bajó a Jerusalén, ¿verdad? Todos decían, Hosana, bendito el que viene. El motivo de gozo era Cristo, pero obviamente pues el burrito también dijo, pues algo estoy haciendo, ¿no? Algo, porque si no se monta en mí, pues ¿quién lo lleva? ¿Ah? ¿Quién lo lleva? Entonces dice Pablo, como que hay una medida que Dios permite, dice, para que la excelencia de la revelación no me exaltase sobremanera. O sea que Dios, como que Dios permite, bueno, está bien pues burrito, está bien. Reconocemos que tú me llevas y siéntete contento de que yo iba encima. Y siéntese satisfecho que no eres un burro cualquiera, sino eres un burro escogido. Amén. Pero no te sientas como que tú eres el rey que llegó a Jerusalén, pues, ¿verdad? Entonces hay una medida que Dios da que permite experimentar lo divino. Israel se esforzó, el fariseísmo se esforzó, hermano, en satisfacer los requisitos, los requerimientos de la justicia. Déjenme hacer un alto aquí. Quiero preguntarle algo. ¿Realmente nosotros tenemos hambre de Dios? ¿O tenemos hambre de lo de Dios? Porque es muy diferente. Lo de Dios es todo lo que Él da, sus bendiciones, todo. Pero de Dios es su presencia, su realidad. Participar de lo. Mire, por ejemplo, déjeme decirle, yo lo felicito a usted porque siendo martes, que dice martes, no te cases ni te embarques, usted viene a la iglesia. Y tengo la impresión que viene porque usted quiere lo de Dios o a Dios. Yo quiero a Dios, experimentar lo hermoso, porque cuando lo divino se acerca a lo humano, es la experiencia más gloriosa que alguien puede tener. Si experimentar a Dios es tan fantástico que a usted no le importa dinero, no le importa fama, no le importa grandeza, ni la familia le importa. De pronto se siente tan satisfecho, tan lleno de Dios, que es Dios todo para usted, es Dios todo para uno. Entonces, en esa búsqueda de lo espiritual, Israel, hermano, recibió la ley. Y esa ley les empezó a instruir en los requisitos que la justicia pedía para alcanzar la gloria de Dios, para alcanzar lo de Dios. No para alcanzar la vida nada más, porque como les repito, la vida es parte, es una de las bendiciones, pero no es la esencia de la bendición. Y se esforzaron. Pablo, el hombre que se denomina, cuando usted lee su testimonio, fariseo de fariseos, en cuanto a la ley, irreprensible, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. O sea que él creía que Pablo estaba casi por ser graduado, que merecía la gloria de Dios. Y persiguiendo a la iglesia, tiene un problema en el camino de Damasco. De pronto toda su preparación, todo su conocimiento colapsa. Porque él va en el nombre del Dios de Israel. Él va peleando supuestamente las batallas de Dios.
Él va persiguiendo a los herejes, matando a los que están en esa herejía, porque la herejía era que estaban diciendo que un tal Yeshua, Jesús, era Dios. Entonces imagínense, yo quiero que le eche una miradita al que está a su lado, solo de una miradita. Supóngase que un día le dice, yo soy Dios. ¿Usted qué diría? ¿Qué? Hereje. Y saber, pues en Israel cuando Jesús decía, mi Padre y yo, se hacía igual a Dios. Entonces los hombres decían, no, este se está haciendo igual a Dios, como si fuera Dios. Es más, fíjese que una oportunidad le bajaron a un paralítico y él dice, tus pecados te son perdonados. Que entonces los hombres de Israel dicen, solo Dios puede perdonar pecados. ¿Quién se cree para perdonar pecados? Y que en sus corazones murmuraban. Y entonces Jesús les dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico, a ti te digo, toma tu camilla y levántate. Y hermano, ellos vieron eso y había una situación difícil en la mente de ellos. El reconocer, por ejemplo, cuando Jesús sanó al ciego. Y aquel ciego, hermano, dice, le preguntan, oye, ¿es verdad que tú eras ciego? Sí, yo era ciego, sí. ¿Y es verdad que no veías? Ya les dije que era ciego, pues, ¿verdad? ¿Y cómo te sanó? Pues ya les dije, hizo lodo, me echó y me fui a lavar y vi, y recobré la vista. Y entonces le dicen, ese hombre es pecador. Y él dice, pues yo no sé si es pecador o no. Lo único que yo sé es que yo antes no veía y ahora miro. Y cuando él dice, yo creo que es profeta, se enojaron con él. Y cuando en la sinagoga lo ven, hermano, y él habla de Jesús y le dicen, ¿quién? No sé ni cómo se llama, dice. Y Jesús lo encuentra y le dice, ¿crees en el Hijo del Hombre? Y él dice, creo. Y entonces dice que lo adoró. Piense conmigo, un hombre arrodillado enfrente de otro, un judío arrodillado enfrente de otro judío. Y el judío que está recibiendo la pleitesía es Jesús. Hermanos, mire, perdón lo que voy a decir, voy a echar un trago para decir esto. Para ciertas personas es fácil arrodillarse delante de las personas, porque desde niños vienen influenciados en la idolatría. Y entonces para ellos es fácil besarle la mano, por ejemplo, al cura. Es fácil arrodillarse frente al Papa. Pero para alguien como Abraham, alguien que conoce la realidad, doblar la rodilla. Fíjese, Satanás le dijo a Jesús, te voy a dar todo eso, sí, postrado. Y Jesús le dijo, mira, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Es decir, mantener esa postura. Porque hermano amado, por eso es que, no sé por qué voy a decir esto, pero por eso es que a veces dice la esposa, te perdono, pero si me pides de rodillas. No, hermano, ¿qué se cree esa vieja? ¿Se cree Dios? Porque de rodillas solo delante de Dios. O que tu marido te diga, sí, la perdono, pero de rodillas. No, ¿qué tú te crees, viejo barrigón? Voy a doblar esta rodilla solo delante de Dios. Porque Jesús lo dijo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces ver a un judío postrado ante otro judío era terrible. Y por eso Saulo comenzó a perseguir a esos herejes. Porque esos herejes están diciendo que Jesús es Dios. Y que Él es el Mesías y que es el Salvador del mundo. Y entonces Saulo, que dicho sea de paso, hermano, no los persiguió con buenas intenciones. Los arrastraba. Y dice que los obligaba a blasfemar.
A veces como que necesitamos un Saulo en la historia, ¿verdad? Para que la iglesia se despierte, porque y ahí está Saulo, hermano, arrasando a todos los supuestos herejes. Pero ¿quién es Saulo? Porque estoy tratando de introducirme en mi mensaje, hermano. ¿Quién es Saulo? Saulo es el prototipo del hombre que está alcanzando los requisitos de la justicia para merecer lo de Dios. O sea que Pablo creía que merecía lo de Dios. Dice, no, llegó con los sacerdotes y les dijo, a mí denme cartas. Yo lo que quiero es la autorización para perseguir a esos de Downey. Y para arrastrarlos, y para esto. O sea que Pablo creía que estaba haciendo lo que hacía Saúl, lo que hacía David, lo que hacía Sansón. Ellos peleaban las batallas de Dios. Por ejemplo, hermano, y las batallas de Dios en el Antiguo Testamento no eran batallas de palabras. Usted, por ejemplo, ve cuando Dios le dice a Saúl le dice, quiero que pelees contra Amalek y no me dejes ni uno vivo. O sea que Saúl, hermano, o David mismo también, Sansón, ellos peleaban las batallas de Dios. Pero batallas que ahora ante nuestra mentalidad del siglo XXI las vemos extrañas. Porque hermano, para nosotros ahora el evangelio, pues como es un mensaje de misericordia y de amor, no nos parece bien matar a nadie. La Biblia dice no matarás, aunque el mandamiento correcto es no asesinarás, ¿verdad? Pero si la Biblia dice no asesinar, ¿por qué Dios le decía a Saúl mata? ¿Por qué Dios le decía a Sansón, a David? Hay que entender eso, ¿verdad? Entonces Saulo, que es de la misma línea de ellos, él creía que estaba peleando las batallas de Dios. Y esa batalla se pelea arrastrando a los herejes. Y agarraba a los hermanitos y a las hermanitas del hermano y arrastraba a las mujeres más fácil, porque con el del pelo arrastraba se las llevaba. Y los obligaba a blasfemar. Ocupado en eso, mire la ocupación de Saulo, hermano, pegándole a los hermanos, arrastrando a la iglesia, maltratando a los cristianos. Es que va al camino de Damasco. Y cuando va en el camino de Damasco, él va en el nombre de Yahweh, el nombre de Jehová, el nombre del gran yo soy. Es decir, Pablo sabe que él está peleando en su mente la batalla de Dios. Y sabe que cuando uno pelea las batallas de Dios, no hay enemigo que pueda vencerlo. Porque él se acordaba, por ejemplo, de Sansón, de David, de Saúl. Ellos pelearon las batallas de Dios, sobre todo David. Y a David nunca le ganaban, hermano. Si David dice, fíjese que David dice que Dios adiestraba sus manos para la batalla. No crea que es para tocar el piano, sino para la espada. Hermano, David era mejor que el zorro. Es decir, Dios le adiestraba sus. Imagínense. Vamos a ver, Mano Bucarán, imagínate que Dios te adiestre para ser excelente karateca. ¿Quién te gana? Nadie. Por ejemplo, Sansón, hermano. No crea que Sansón era así como Pablo, bien ponchado. No, Sansón era como Edwin. Sí, flaquito, hermano, tranquilo. Pero cuando agarraba la quijada de burro, hermano, ¿quién lo adiestraba? Yo me recuerdo, y lo conté hace unos días, el testimonio de una hermana que entrando en su casa, una hermana de la iglesia donde yo pastoreaba, entrando en su casa, la asaltaron y le pusieron una pistola en la cabeza y le que dame la cartera. Y ya estaba lloviendo, llevaban su paraguas y ella dice, pastor, yo no sé qué me pasó, empecé a hablar lenguas y de repente yo solo oía
Y mire, hermano, les metí una paragüea, una sombrillada a los. Fíjese que la sombrilla tenía alma de acero. Y dice, ella me contó, me dice, los delincuentes solo gritaban, mujer loca, loca, pero les metió una, hermano. Les botó la pistola y les dio y salieron corriendo. Y me dijo, lo sorprendente, pastor, me dijo, es que cuando yo estaba experimentando eso, yo estaba hablando lenguas. Entonces, ¿quién estaba peleando? Imagínense que el Señor, hermano, agarraba las manos de David. Piense conmigo, hermano. Si alguno sabe dónde pegar el porrazo, es Dios. ¡Pau! ¡Pau! Por eso David, hermano, ¿quién le ganaba? Él no estaba peleando así como nosotros, fuera en el nombre de Jesús. No, ellos peleaban literalmente y peleaban con gigantes. O sea que se agarraban a los puros catos. Pero ¿quién lo adiestraba? Entonces Saulo, él creía que estaba peleando una batalla de Dios. Jehová me respalda, Yahweh me respalda, arrasemos a los cristianos. Y ocupado en eso, va en el camino de Damasco, cuando la luz, aquí yo quiero que usted conmigo, hermano, piense. Saulo de repente ve que una luz lo detiene, una luz más fuerte que la del sol a mediodía, y lo tumba y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar patadas contra el aguijón. Y entonces Saulo dice, no, momento, si Yahweh viene conmigo, ¿quién es ese Dios? ¿Quién es esa luz que es capaz de detener al Dios de Israel? Piense en la turbación, piense en el conflicto mental, piense en el colapso emocional y mental que Saulo tuvo cuando pregunta, ¿quién eres? ¿Quién eres tú? Porque nosotros todos creemos que hay un solo Dios verdadero, ¿verdad? ¿Cuántos creen que hay un solo Dios verdadero? Va, y de repente usted va en el nombre de ese Dios verdadero y una luz lo detiene y le dice, estás equivocado. ¿Usted qué dice? Es como, por ejemplo, ¿cuántos hemos tenido lucha espiritual y a veces el enemigo llega y te empieza como a ahorcar? Y tú le dices, en el nombre de Jesús, y no se va. En el nombre de Jesús, y no se va. Entonces cambias, en el nombre de Jesús, y no se va. Entonces cambias, en el nombre de Yeshua, y no se va. Y tú dices, ¿qué está pasando? ¿Nunca le ha pasado a usted? ¿Sí le ha pasado o no le ha pasado? Y uno dice, pero no, si dice ahí que el nombre es sobre todo nombre. Es decir, hermano, mire, lo que voy a decir, déjeme que me eche otro trago. Si hay un Dios, escuche lo que voy a decir. Si hay un Dios que sea capaz de anular lo que mi Dios me ha dicho, yo me cambio de Dios. ¿O no? Yo conocía a un hermano allá en nuestro pueblo, hermano, que de pronto, fíjese usted que Dios le dijo que fuera a evangelizar al brujo. Y él fue. Y entonces el brujo le dijo, no, le dijo, mira, a mí no me vengas a hablar de nada de eso. Vamos a ver qué Dios es más poderoso. Así que el viernes le dijo, te quiero aquí en mi casa a medianoche. No sé por qué les gusta la medianoche a los ingratos de medianoche. Y el pastor le dijo, Señor, mira lo que me dijo. Acepta, le dijo, acepta. Y a medianoche del viernes el pastor se fue a la casa del brujo. Brujo, pero no esos charlatanes, de esos buenos. Buen brujo. Bueno, no buen brujo, mal brujo, pero bueno en su trabajo. Y entonces a medianoche llegó y le dijo el brujo, ok, siéntate ahí. Y se sentó el pastor
Y el brujo comenzó con todas sus cosas que hacen, ¿verdad? Y el pastor ahí, esperando, ¿va? Media hora y ¿qué pasó? No, espérate, 1 hora y nada pasó. Bueno, dijo el pastor, mira ya tuve 1 hora aquí, no ha pasado nada, me voy. Te espero el viernes en la iglesia, le dijo al brujo, ¿va? Y entonces el brujo enojado, pues, está bien, se salió, se fue el pastor. El viernes siguiente, el brujo llegó a aceptar a Cristo. Y entonces el pastor le dijo, pero ni siquiera hemos predicado, ¿por qué aceptas a Cristo? Le dijo, porque le dijo el viernes pasado, yo hice todas las invocaciones que tenía que hacer. Y cuando tú se fuiste de mi casa, bajaron todos mis dioses. Y les pregunté, ¿pero por qué llegaron tarde? ¿Por qué no si era a la medianoche? ¿Por qué? ¿Por qué? Y entonces ellos me dijeron, porque no podíamos entrar. Porque habían fuerzas espirituales que nos impidieron entrar. Pero oiga, entonces el brujo le dijo al pastor, por eso vengo a aceptar a Jesús. Porque yo cambio mi Dios. Ese no puede, el tuyo sí puede. Entonces, si usted encuentra un Dios más poderoso que el que tiene, ¿te lo cambiaría? ¿O no? Te lo cambiaría. Ahora, el problema que yo tengo, bueno, que no es un problema, es una bendición, es que no hay otro Dios más poderoso que el que tenemos nosotros. Es más, el que se cree Dios ha querido destruirnos. Pero el que nos toca es como el que toca a la niña de los ojos del Dios nuestro. Y por eso dice la Biblia, no temas, yo estoy contigo, yo te defiendo, yo soy protección alrededor tuyo. Hermano amado, si tu Dios no fuera poderoso, el otro que se cree Dios ya te hubiera hecho la vida imposible. Pero yo no lo cambio. Pregúntele a que usted lo cambiaría, ¿no? Porque algunos lo están cambiando. Y entonces Saulo, porque voy a este punto, cuando Saulo se enfrenta a esa experiencia, entonces él pregunta, ¿quién eres? Dime quién eres. Porque yo vengo por el Dios de Israel. Y entonces cuando le contesta, hermano, imagínense qué colapso mental. Yo soy Yeshua, a quien tú estás persiguiendo. Y Saulo dice, ¿el crucificado? ¿El hijo de José y María? ¿Tú eres el que caminó en Jerusalén? Y hermano, y lo manda 3 días en ayuno y oración. Y se le empieza a revelar. Hermano, y Saulo dijo, perdóname, me cambio de equipo. Me quito la playera del judaísmo y me pongo la playera del cristianismo. Perdóname, todo lo que aprendí con Gamaliel, todo lo que aprendí en la ley, todo lo que para mí era ganancia, ahora veo que es estiércol, basura, por el inminente conocimiento de esta realidad espiritual. Y entonces Saulo, aquí termina mi introducción, cambió su mentalidad. Él, hermano, había sido instruido que la justicia, el ser justo, era por hacer todo lo que la ley decía. Pero ahora Saulo, convertido en Pablo, dice en Romanos 1:16, yo no me avergüenzo del evangelio. Porque hermano, para un judío, déjeme expresarle esto. Para un judío nosotros somos idólatras. A mí me han dicho, cuando las veces que he ido a Israel, dice, ustedes, la mitad de los cristianos que son católicos, dice, son idólatras de María. Y los evangélicos, idólatras del Hijo. Porque para ellos Yeshua no es Dios. No es Dios. Y entonces Pablo descubre y dice,
porque yo no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también del griego. Porque, verso 17, descubre Pablo que en el evangelio, diga conmigo, en el evangelio, la justicia de Dios se descubre por fe. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que de pronto Pablo se da cuenta que las cosas debe comprender cómo funcionan en Dios. Y Pablo descubre que la justicia en el evangelio, la justicia se descubre por fe, se revela por fe. Esto implica la necesidad de la fe, que es un don de Dios, para conocer cómo opera la justicia de Dios. Nadie que no tenga fe podrá recibir esa revelación. Nadie. Por eso es que, hermano, cuando uno, mire, si usted ha creído, no es porque usted sea muy pilas, ni porque usted, no es que a mí yo sí, no, es porque Dios puso fe en su espíritu. ¿Sabe que Dios planifica su familia? Ahí dicen que la planificación familiar no es de Dios. Él planifica su familia. Él pone fe en los corazones. Y entonces de repente la fe se activa. Y cuando la fe se activa cuando se oye el evangelio. Por eso es interesante el evangelismo, hermano. Porque cuando uno va a evangelizar, hermano, puede ser que la gente ni siquiera esté poniendo atención a uno. Puede ser que estén, hermano, yo en una actividad evangelística, uno de nuestros hermanos, cuando yo era joven, pues practicaba mucho el evangelismo en los buses, en las calles, hermano, en todos lados. Y a veces empezamos a predicar, hermano, y lloviendo y no había nadie. Y solo con los amplificadores, y Cristo es el camino y la verdad. Y predicábamos, hermano. Y de repente cuando hacíamos la invitación, de donde menos nos imaginábamos, salía gente diciendo: yo creo, yo recibo, yo acepto. Porque el evangelio es como, déjeme decirlo, hermana, es como la activación de la fe. ¿Cómo van a invocar si no hay quien les predique? Entonces cuando uno predica, cuando uno evangeliza, es como que usted está tirando el activador de la fe. No se preocupe si está evangelizando a este y este lo rechaza. No se preocupe. Algún oído está escuchando que tiene fe y se va a activar la fe. Mi pastor estaba evangelizando a un hombre así enfrente y le decía: mira, Cristo es el camino y todo. Y el otro ateo: no quiero nada, no, ustedes predicadores mentirosos, no, y hasta enojado. Mira, acepta, no quiero nada. Y de repente le tocaron el hombro a mi pastor. Y el que estaba atrás estaba llorando y dijo: yo quiero lo que él no quiere. A veces uno tira el balazo para allá y le pega al pájaro de acá. Usted no sabe. Por eso cuando nosotros evangelizamos, hermano, se activa el mensaje del evangelio, activa la fe. Y entonces cuando se activa la fe, mire, por ejemplo, el ladrón en la cruz llegó a la cruz, hermano. Ahí está muriendo, cuando de repente lee en la cruz de en medio, lee: Yeshua, el rey de los judíos. Y el mensaje le llegó y se le activó la fe. Y cuando se le activó la fe, le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Invocó. Entonces fíjese usted que en el evangelio la fe activa la revelación de cómo opera la justicia. Por eso dice: la justicia se revela por fe. Pero no solo se revela por fe, sino que la revelación o el conocimiento
de cómo opera la justicia requiere un segundo paso. Ya se reveló la fe, hace que se revele la justicia. Véalo conmigo, la justicia de Dios se revela por fe y para ¿qué? Para fe. ¿Por qué para fe? Porque no es una justicia sustentada en obras humanas. Es una justicia que va a estar sustentada en fe para creerla y aceptarla. Yo ya creí en Jesús y ya se me reveló la justicia. Entonces la justicia me dice, bueno, ahora debes conocerla, debes creerla y aceptarla. Por ejemplo, hay gente que todavía cuando ora se siente culpable de lo que ha hecho. Señor, perdóname que yo, Señor, mira, soy tan desgraciado, Señor, que mira. Y usted no está creyendo la justicia de Dios. Porque cuando Jesús nos da su evangelio en la justicia de Dios, fíjese, ya no es por obras, diga, no es por obras, es por fe. Entonces Dios ya no te va a justificar por lo que haces o dejas de hacer, sino te justifica porque si crees o no crees en que Jesús pagó por ti. Por eso esta noche yo sé que Dios me bendice, porque yo no vengo por mis obras o porque oré o porque ayuné o porque me estoy portando bien. No, yo vengo porque creo que Jesucristo pagó por mí mis pecados pasados, presentes y hasta los futuros. Entonces mi fe, dice la Biblia, que el justo va a alcanzar la vida. ¿Por qué? Por la fe. Entonces dígale a que está a su lado, entonces ¿de qué te crees si tan tirado estabas tú como estaba yo? Y que por las obras de la ley nadie se va a justificar ante Dios, es evidente, dice Pablo. Pero fíjese, hermano, yo quiero llevarle a usted. Ya se me fue el tiempo. Se acabó, tan bonito. Apenas estaba entrando, agarrando vuelo aquí en esto. Bueno, seguimos otro día, ¿no? Solo voy a decir esto. Pablo descubre que alcanzar la vida ahora, alcanzar la gloria, ya no es por lo que yo haga, sino por lo que yo crea. Fíjese qué interesante. Y entonces Pablo descubre y dice, entonces en el evangelio la justicia de Dios se aplica porque ellos querían por las obras de la ley ser justificados y que Dios dijera, ellos merecen mi gloria porque han hecho todas las obras de la ley. Querían alcanzar la gloria. Pero Pablo descubre que en el evangelio Dios dice, no vas a alcanzar por tus obras. Te lo voy a poner más fácil. Alcanza si crees. Por eso en una oportunidad le preguntaron a Jesús, Señor, ¿qué debo hacer para hacer las obras de Dios? Y Jesús dijo, la obra de Dios es que creáis en el que Él ha enviado. O sea que usted debe entender eso. Nosotros aquí que hemos creído, que creemos que Jesucristo es Dios, el cielo nos ha declarado como merecedores de la gloria de Dios. Nadie dijo amén, ¿usted? Lo voy a repetir. Nosotros que creemos que Jesucristo es Dios, el cielo, Dios nos ha decretado y nos ha puesto como merecedores de la gloria de Dios. Pero le voy a decir algo. ¿Verdad que cuesta creerlo? Porque usted dice, no puede ser, hermano, si anoche le grité a mi mujer, hermano. No puede ser que yo sea merecedor de la gloria si tengo estas debilidades. Porque la justicia no opera por las obras ahora, sino opera por lo que tú crees.
Por eso me atrevo a decir que los que creamos que nos vamos a ir en el arrebatamiento, nos vamos a ir. Y los que no crean, no se van a ir. Los que creamos que vamos a estar en la presencia de Dios, vamos a estar en la presencia de Dios. Y los que no creen, yo sí no creo que pueda estar en la presencia, entonces va a estar en el infierno, pues. Porque la justicia, cuando Pablo enfrenta esto, se da cuenta que toda su enseñanza en el judaísmo le enseñó a que alcanzar la gloria de Dios era satisfacer la justicia, pero que la justicia se satisfacía por las obras que hacíamos. Pero cuando se enfrenta a Jesús, Jesús le dice: Saulo, todo lo que tú querías hacer, que no pudiste alcanzar, ya lo hice yo por ti. Entonces ahora solo te voy a suplicar algo: cree en mí, cree en lo que yo he hecho por ti. Fíjese, hermano, que terminemos con esto, porque iba a hablarles un poquito más. Bueno, otro día les hablo. Fíjese que si a usted le dijeran: mire, hay una cuenta en el banco de muchos millones de dólares para usted, solo vaya a reclamarla, usted dice: no le puedo creer. Y le aseguro que no va. No va. Porque es tan buena la noticia que usted cree que le están tomando el pelo. Cuando usted viene aquí y usted eleva sus manos al cielo, no son millones, es toda la bendición de Dios. Puede ser para nosotros. Pero ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué no la buscamos, no la pedimos? Porque no lo creemos. No creemos que somos merecedores de eso. Y hasta oramos: Señor, yo no merezco que me ames tanto. Yo no merezco que me bendigas, Señor. Yo no merezco, Señor, tener un trabajo donde gane bastante y trabaje poco. No, Señor. Y el Señor dice: no mereces. ¿Por qué no lo mereces? Señor, es que yo no me porto bien, tengo mis debilidades. De vez en cuando, Señor, digo malas palabras. ¿Y? O sea que tú estás queriendo ganar mis favores con tus obras. ¿Y lo que Jesús hizo por ti, qué? ¿Sí me estoy dando a entender? La justicia se revela por fe. ¿Pero para qué se revela? Para que la creas, para que la aceptes, para que hermano venga paz. Por eso dice Hebreos: en los que creemos entramos en el reposo. Si tú crees, hermano, que en la cruz del Calvario Jesús pagó por tu salvación, tú recibes la salvación, porque con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Pero en la cruz del Calvario Él no solo alcanzó tu salvación, pagó por tu sanidad, pagó por tu prosperidad. ¿No lo dice la Biblia? Pero es que cuesta creer, hermano. En el Evangelio, por eso me gustó mucho esta frase. Termino. En el Evangelio la justicia de Dios se descubre por fe y para fe. Por ejemplo, puede que tengas un problema que no has podido resolver y tú dices: Señor, ayúdame a salir de esto. Cambia tu oración: Señor, yo sé que tú me has dado libertad para salir de esto. Yo sé que tú pagaste por esto, Señor, y que me darás la fuerza para superar todo esto. Recibo, por la fe recibo lo que tú alcanzaste por mí. Es diferente. En el Evangelio, a ver, pongamos el verso ahí y nos vamos. En el Evangelio, dice Pablo, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. A mí me dijo una vez un hombre:
¿usted cree que por creer en Jesús usted va a llegar al cielo? Sí, le dije. Me dijo, usted es ignorante, me dijo. Ah, sí, le dije yo. Entonces, ¿cómo llego a alcanzar la gloria de Dios? Hay que cristalizarse, me dijo. ¿Y cómo así? Le dije, no, usted tiene que hacer esto, abstenerse de esto, y irse cristalizando. Y yo le dije, ¿y usted ya está cristalizado? Ahí voy, me dice, voy entre cristal y vidrio, por ahí voy. Religión. ¿Qué hago para alcanzar la gloria de Dios? ¿Qué hago para llegar? Ahí dice, en el evangelio. Hermano, ¿estás viviendo evangelio o estás viviendo religión? Porque les voy a decir que yo quería hablarles de cómo dice Pablo a los Gálatas. Yo me maravillo de que ustedes comenzaron en el evangelio y ahora están en el judaísmo. Eso les voy a hablar otro día. Y les iba a hablar que hay cristianos, perdonen, solo los dejo picados. Les iba a hablar que hay cristianos que estamos bajo bendición y hay cristianos que están bajo maldición. Y todo porque ese verso no lo han entendido. En el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo vivirá por sus ayunos y oraciones y limosnas y buenas obras. ¿Se dice? El justo vivirá por la fe. Por la fe. Por eso, el día que nos toque morir, hermano, ahí que no, que usted mire, no, yo jamás miré al infierno, porque he creído que Jesucristo es el Hijo de Dios. Yo muero en la fe del Hijo de Dios y merezco la gloria. Así se cree tan. Yo no, pero él pagó por mí. ¿Y qué culpa tengo yo que le haya pagado por mí? Mire, es como que yo le dijera a usted, pues no lo voy a hacer. Mire, ¿cuánto debe de su casa? Pues que debo $100,000. Ok, yo soy su fiador, yo lo pago. ¿Usted qué me diría? Gracias, hermano. Bueno, pues Jesús es tu fiador. Él paga. Si yo debo algo, Él va a pagar. Él es fiador del nuevo pacto. Entonces yo creo en Él. Y por eso es que Pablo decía, maldito el que no ame al Señor Jesucristo. Porque Él lo hizo todo. ¿Para qué? Para ponerlo a nosotros el camino fácil. Yo sé que no lo haces por las obras, pero lo vas a hacer por la fe. Cree en mí. En el evangelio, dijo Pablo, en el evangelio, no en la religión. En el evangelio bíblico, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Póngase de pie, por favor. Padre Dios, esta noche te doy gracias por esa verdad maravillosa del evangelio. Gracias porque en tu infinito amor nos diste la fe para creer esta buena noticia. Padre mío, gracias por ese regalo tan maravilloso, tan especial. Por los que estamos aquí, Señor, que disfrutamos tu presencia y tu palabra. Y por los que están en casa también, gracias, Señor. Te bendecimos y te damos gracias, Señor, por este evangelio maravilloso, por esta verdad que te pido tu espíritu afiance en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestro corazón. Déjanos vivir el evangelio, Señor. Y aleja todo pensamiento y toda influencia que quiera pervertir ese evangelio bendito de la justificación por la fe, Señor. Esta noche te bendecimos. ¿Quieres tú bendecir al Señor y decirle gracias, Señor? Gracias por tu palabra, gracias por tu espíritu, por estar en medio nuestro. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos. Gracias, Espíritu Santo. Agradecemos su amable sintonía. Si desea más información,
puede hacerlo escribiendo a la dirección que aparece en pantalla o visítenos vía internet a llamadafinal.com. De parte de los ministerios Llamada Final y nuestro apóstol Otto René Azurdia, deseamos que su vida sea llena de bendiciones. Y recuerde que estamos predicando el Evangelio con una llamada final.